¿Por qué el Espíritu Santo ahora? Bueno, es la investidura de poder. Debemos de estar muy conscientes todos los creyentes, todos aquellos que, bueno, estamos muy sabedores que somos un pueblo nuevo, que somos un pueblo regenerado. Debemos de saber, aparte de lo que dije al principio, que necesitamos, el Señor manda a sus discípulos que reciban la investidura de lo que es el Espíritu Santo de poder. Acuérdense que en Hechos 1:8, cuando ellos le preguntan qué es lo que seguiría, ya en ese versículo el Señor ya está resucitado, está hablando con ellos. Y le dicen ellos que si va a restablecer el reino. La idea de los apóstoles o discípulos todavía en esa época siempre rondaba en un aspecto político. Por eso es que le preguntan, ¿restaurarás el reino? Y el Señor pues les da una respuesta totalmente alejada del pensamiento de ellos. Porque ellos lo veían en un aspecto político, que el Señor iba a restablecer el asunto del reino con respecto a la ocupación romana que había. Pero como el reino del Señor no es como se lo dijo el mismo Señor, se lo dijo a Pilato: mi reino no es de esta tierra, mi reino es de otros niveles. Los discípulos o los apóstoles no habían entendido que el reino del Señor no es de esta tierra. Es cierto que el reino de Cristo está ya, hermanos, en esta tierra, en los corazones de todos aquellos que van recibiendo ese reino o a ese Cristo. Entonces, esta es una de las razones que necesitamos poder. El Señor le dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y les enumera, me seréis testigos. Mire, el punto siempre es el predicar. Testigo es igual a la predicación. Me seréis testigos acá en Jerusalén, en Judea y en lo último de la tierra. Esa fue la respuesta que el Señor le dio a los discípulos. No les dijo: sí, voy a ver cómo derroco a Roma para quedar ya en el reino. Todavía, después de 2000 años, todavía no se ha instaurado el reino del Señor en esta tierra. Pues eso se llevará a cabo luego, después de la tribulación. Es hasta entonces donde Él literalmente va a restaurar o va a instalar su reino. Pero los discípulos estaban pensando que era un asunto como les mencioné. Ahora, poder es el que ellos necesitaban. Por otro lado, el creyente necesita ese poder para vencer al mundo, vencer al diablo y vencer la carne, decíamos, ya lo hemos dicho. Bueno, cuando se habla de vencer al mundo, de vencer la carne y de vencer al diablo o al Satanás, uno se puede llegar a preguntar: bueno, y si no tengo ese poder, ahí está la inquietud, o es bueno el decir: bueno, y si no tenemos ese poder, entonces quiere decir que no podemos derrotar al mundo. Cuando se habla de derrotar al mundo, se está refiriendo de incidir en el mundo, de romper las zamarras diabólicas del mundo. A eso se refiere. Eso lo podemos ver nosotros
Por ejemplo, fíjese que hay dentro de lo que es el sistema, de lo que es el mundo, está el mundo espiritual de maldad. Esos aspectos de maldad que están, por supuesto, en el espíritu, en una vida sin el poder del Espíritu Santo, nos vamos a ver muy limitados para poder, hermanos, vencer a ese mundo. Usted se recuerda cuando Pablo llega a predicar a lo que es la isla de Chipre, dice que él empezó a predicarle a Sergio Pablo, un gobernador de ese lugar. Y Sergio Pablo estaba bien interesado en el mensaje que predicaba Pablo. Pero había un brujo, Elimás, que dice la Biblia que, bueno, esas son las fuerzas del diablo, esas son las fuerzas del mundo. ¿Y qué sucede en ese caso cuando dice la Biblia que interrumpía Elimás? Interrumpía este hombre que era, por supuesto, una persona poseída por el diablo, y que como el diablo siempre va a ser un opositor, va a tratar la manera de impedir el avance de la obra de Dios. Y ahí lo vemos nosotros con este caso que estoy mencionando. Y dice que cuando Pablo vio que, bueno, tenía un estorbo muy fuerte con este brujo, porque se le introducía y le metía otras cosas y trataba la manera de que Sergio Pablo no le pusiera atención al mensaje de la palabra. Y es ahí donde dice la Biblia que Pablo, por el Espíritu, ahí vemos al Espíritu, por el Espíritu. ¿A dónde recibió Pablo, hermanos, el Espíritu Santo? ¿A dónde? Porque pues sí, dice que por el Espíritu, Pablo, en este caso, dice la Biblia que le dijo a este hombre: queda ciego, hijo del diablo. Y le cayeron escamas en los ojos, quedó ciego, de veras. ¿Cómo se puede eso? ¿Cómo es posible el que se pueda tener esa autoridad, ese poder sobrenatural? Ese poder es el que nos da el Espíritu Santo. Y por supuesto, eso, hermanos, es lo que recibió allá en el capítulo número 9 de Hechos, Pablo, cuando envió el Señor a aquel otro discípulo que se llamaba Ananías, para que fuera a la casa donde estaba Pablo, todo, hermano, revolcado, diríamos, porque había sido tumbado a la tierra, y lo había mandado el Señor. Cuando él le dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Le dijo: se te va a decir despuesito. Y se fue, se lo llevaron ciego, agarrado de la mano, y lo llevaron y lo metieron en una casa de una persona. Y es ahí donde llega Ananías y le dice, con miedo, porque Pablo era un hombre agresivo, era un hombre perseguidor de la iglesia, todos lo sabemos. Pero dice la Biblia que cuando llegó Ananías le dijo: hermano Saulo, algo con miedo, hermano Saulo, le dijo, me manda el Señor acá, y le impone las manos y me manda, le dice, para que seas sano y que recibas el Espíritu Santo. Bueno, ya decíamos que esto es totalmente, no se puede como conciliar estos versículos cuando alguien dice, que ya lo hemos ido diciendo, que cuando recibimos al Señor ya somos bautizados con el Espíritu Santo. Aquí estamos viendo que son 3 días luego de que Pablo había recibido al Señor en el camino de Damasco, y son 3 días después que llega Ananías y le dice, para que recibas el Espíritu Santo. Y luego le cayeron las escamas
y recibió Pablo el Espíritu Santo y luego se bautizó en agua. Y luego empezó la tarea. Bueno, entonces le resultó acá, cuando Pablo está en Chipre, le resulta ese poder sobrenatural que había recibido cuando le dice, hijo del diablo, le dijo a Elimás, queda ciego. Y inmediatamente quedó ciego. En ese sentido es que se dice, o podemos aplicar la idea de que una de las razones que el Señor manda para que seamos nosotros bautizados por el Espíritu Santo es para darnos la investidura de poder, para que, hermanos, seamos testigos eficaces del mensaje del Evangelio, para que podamos vencer al mundo, a Satanás y la carne. Quiere decir que cuando tenemos nosotros el bautismo del Espíritu Santo, ya dimos el jueves pasado cuáles son las señales, de qué manera es que se evidencia eso. No nos vamos a detener más ahí, sino que lo que estamos tratando la manera es de que podamos ver las dimensiones de lo que es el recibir el bautismo del Espíritu Santo. Recibiréis poder. Y ahí vemos el caso en el caso de Pablo, y qué diríamos de los apóstoles. Ahora, para poder avanzar, hermanos, vamos a ver si si nosotros estamos conscientes de esta necesidad. Espero que así sea. Espero que tengamos esta necesidad y que estemos nosotros conscientes que esto no es un asunto de allá, del inicio de la iglesia, que esto no fue allá para aquellos primeros que iban a poner los fundamentos de la doctrina de la iglesia, como algunos dicen. Que estemos conscientes que estamos en el juego cruzado, que estamos, hermanos, en un mundo, pero tremendamente agobiante por las influencias del mal. Estamos en medio de un pantano, de una catástrofe de pecado, de maldad en este mundo. Yo pienso que si usted o yo llegamos a sentir eso y a esa conclusión de que es cierto que así estamos, muchas veces sucede que, como hemos puesto algún ejemplo, sucede que cuando yo estoy diciendo esto, que si estamos conscientes, es que solo estando conscientes del trasfondo de lo que es este mundo, será la única forma que nos vamos a interesar en esto. Pero si no hay en nosotros esa conciencia y creemos que esto es un asunto del pasado y no del presente, entonces, hermanos, muy poco podrá ser el Señor, aunque Él tiene poder, pero muy poco podemos nosotros recibir de lo que el Señor recomendó, nada menos a Pedro, a Juan, a todos estos hombres que ya eran hombres llenos de poder. Acuérdense que cuando los mandó el Señor a aquella misión de los 70, los mandó y vinieron contentos. Vinieron contentos porque se les habían sujetado los demonios. Es decir, no estamos hablando de niños de kinder. Estamos los que les recomienda el Señor que deben de ir, no se deben de ir de Jerusalén, sino que tienen que recibir el poder del bautismo del Espíritu Santo. Son personas que ya han tenido, hermanos, ya han tenido experiencias con el diablo. Ahora usted me dirá, pero ahí todavía no habían sido investidos por el Espíritu Santo. Pero claro, el hecho de que el Señor los envía
les envía, hermanos, los que los coadyuva en el espíritu, para, como sería como para ir dando adelantos a ellos, que supieran que los demonios no, hermanos, no se sujetan echándole agua bendita a los endemoniados, que los demonios no salen de los poseídos con Biblias pesadas o con gritos, para que ellos supieran que los demonios solo pueden salir en el poder del Espíritu. Damos un amén. Ahora el Señor, ahora sí les va a dar, ahora sí les dice, no se van a mover, no se van a mover antes que sean investidos del Espíritu Santo. Había un ambiente y sigue habiendo un ambiente en estos días. Y si usted no sabía, yo se lo he dicho en muchas ocasiones, si usted no sabía, y yo no estoy desmeritando la maldad que había antes, pero la maldad que hay ahora, la influencia de los demonios, la influencia del pecado. Este es el tiempo cuando dice la Biblia que aumentará el pecado. Es decir, en comparación de los de Sodoma, en comparación de los de antediluvianos, el pecado ha aumentado. Si por lo menos la Biblia habla que apenas los sodomitas eran los de Sodoma y los de Gomorra y algunos pueblitos por ahí, pero ahora el mundo, damos un amén, iglesia, el mundo está plagado, hermanos, de sodomismo. ¿Y qué diríamos de demonios cuando los demonios saben, hermanos? Cuando los demonios saben, acuérdese que los demonios saben de alguna manera de escatología. Cuando llegó el Señor allá a Garada, le dijeron, ¿por qué, Señor, vienes si todavía no es el tiempo? Es decir, eso saben. Ellos sabían que todavía no era el tiempo que les tocaba a ellos. ¿En qué sentido? Eso es escatología, cuando ellos dicen, no, todavía te falta. Pero ahora, hermanos, ya es el tiempo. ¿Cuántos saben que ya es el tiempo? Ahora es el tiempo donde los demonios se han alborotado, donde los demonios ya se personifican casi, hermanos, como personas, ya no tanto en espíritus que influencian, sino hay alguien me decía en una ocasión que él vio a unos demonios caminando en las calles de Los Ángeles en una ocasión, en una noche, tremendo. Es decir, ya son, hermanos, descaradamente visibles. Eso no era tanto en el pasado, pero ahora, entonces quiere decir que habiendo una realidad de pecado, de maldad, que dice que, hermanos, que en los últimos tiempos, dice la palabra, que el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué está enfriado el amor de muchos? Y se refiere, hermanos, no solo al mundo secular, al mundo humanista, se refiere a la iglesia. Nosotros hemos bajado la guardia en muchas áreas. Quiere decir que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Quiere decir que debemos estar conscientes que ahora más que ayer necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos urgentemente, porque de lo contrario no vamos a sobrevivir, no vamos a poder estar en pie, no va a ser posible. Ahora usted me podrá decir y dirá, bueno, entonces con el Espíritu Santo no hay forma de caer, con el Espíritu Santo no hay forma de fracasar. Es que, hermanos, debemos de entender que este es un poder, vamos a describirlo de esta manera. Este es un poder que está ahí, está para que nosotros echemos mano a él, ¿verdad? Para que nosotros echemos mano a ese poder. Pero cuando nosotros no echamos mano a ese poder, es decir, no
no nos bañamos de ese poder, no nos apropiamos de ese poder, entonces es ahí donde no hay garantía de que el cristiano esté estable, sino que va a ser vencido. O sea, con facilidad el enemigo lo va a poder persuadir. ¿Usted cree que, vaya, por ejemplo, usted cree que el que cae en adulterio, hermanos, cae porque, bueno, fue un sueño que tuvieron justamente en ese momento y ya luego, horas después, se concretizó el sueño? Es un trabajo de, hermanos, de la carne, del diablo, de la carne, del corazón. Y el corazón ya sabe que no es el miembro, sino que el corazón, la Biblia habla del corazón, pero se está refiriendo a esa parte inmaterial, a eso interno. Ese es el corazón. El corazón es flojo, está débil para poder ser persuadido por la oferta de la carne. Pero entonces, ¿por qué? Si tiene el Espíritu Santo, sí lo tiene, pero no hay quien no echa mano de ese poder. Hay quien no invoca ese poder. Porque siempre, acuérdese que no estamos hablando de, si hablamos de Dios, no estamos hablando de imaginaciones. Que el Espíritu Santo es una imaginación, que el Espíritu Santo es algo así como una fuerza nada más. Quiero decirle, el Espíritu Santo es una persona, es una de las tres personas de la Trinidad. Es una persona, y cuando como persona, por eso es que dice Pablo, no contristéis al Espíritu. No lo contristéis, es decir, es una persona. Cuando usted no lo toma en cuenta, cuando usted no echa mano al Espíritu Santo, entonces él es una persona que respeta sus decisiones. En ese sentido es que somos débiles. Ahora, partiendo de que estamos conscientes, yo hago la pregunta, ¿estamos conscientes que la cosa no está mejor hoy que ayer? No sé, voy a decirlo de otra manera. Estamos conscientes que el pecado ha abundado. Estamos conscientes que el diablo anda sin rienda ahorita. Estamos conscientes que ahora hay más homosexualismo que en Sodoma. Estamos conscientes que los niños que mató, hermanos, Faraón, nada tienen que ver con los millones de niños que asesinan, hermanos, los médicos, los abortistas. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. No tiene nada que ver. El humanismo, el hombre por el hombre. El pecado ha crecido. Y es acá donde se necesita, hermanos, ser revestidos urgentemente del Espíritu Santo. Espero, yo le estaba orando al Señor que esto nos inquiete, que nos interese. Porque si no nos interesa, bueno, ¿dejaremos de ser cristianos? No. Seguiremos siendo cristianos, pero ya sabe usted. Ahora yo voy cerrando, hermanos, qué es lo que nos traía. ¿Qué debemos de hacer para recibir el Espíritu Santo? Porque muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y cómo podemos hacer? ¿Y cómo hago? ¿De qué manera se recibe? ¿De qué manera? Bueno, si usted está consciente, insisto, lo que primero tenemos que estar conscientes es que nosotros hayamos tenido un nuevo nacimiento. De eso depende. Uno debe de saber si ya se convirtió a Cristo. Uno debe de saber. Yo estaba oyendo el testimonio de un pastor que tenía 20 años de estar en una iglesia con un montón de títulos de teología. 20 años. Y por último, tuvo que ir a un pastor amigo. Esto no es una anécdota histórico, eso es una realidad. Tuvo que ir a la visita de un amigo pastor y le dijo: hermano,
yo no sé qué puedo hacer, yo no soy creyente, yo no soy creyente, ¿qué tengo que hacer? El otro le dice, tiene que arrepentirse, hermano, y allí se arrepintió él, se convirtió a Cristo. Hay cosas que a veces, hermano, uno no las puede concebir, es decir, como lo que le estoy contando, pero hay realidades. Estoy hablando de personas que están en púlpitos que no han tenido un encuentro con el Señor. Ahora, de esos que no han tenido un encuentro con el Señor, le voy a anticipar esto. Porque usted va a ver a muchos falsos profetas que hablan lenguas, que tienen poderes sobrenaturales. Esto es para que entremos, para que aclaremos esas lagunas. Acuérdese que Satanás es imitador. Acuérdese que en eso se caracteriza Satanás, en querer imitar lo de Dios. Por eso es que cuando, por ejemplo, cuando decíamos que la señal del bautismo del Espíritu Santo es hablar en nuevas lenguas, Satanás se inventa un montón de lenguas jirigonzas y volados así, y hace relajos y hace danzas de la carne y sucesivamente, y eso se lo asocia al poder o al bautismo del Espíritu Santo. Esa es imitación. Por eso es que después vamos a ir entrando de qué manera tenemos nosotros que pedir los dones del Espíritu. Y cuando por lo menos los dones del Espíritu, aunque no es el tema, está, hermanos, el don de revelación, el don de revelación. Los dones de revelaciones está lo que es el don del discernimiento de espíritu. Por eso es que la iglesia no puede estar así con la boca abierta espiritualmente hablando. La iglesia tiene que estar equiparada, tiene que estar con el poder del Espíritu Santo, tiene que tener las antenas paradas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No puede estar la iglesia como hoy ya somos las ovejitas del Señor. Ya nosotros ya no pensamos mal. Y ya nosotros del trabajo a la casa, de la casa a la iglesia. Ajá, ¿cómo no? Nosotros entonces eso se resuelve cuando usted ve a gente que hace poderes. ¿Acaso no fueron algunos falsos que llegaron y le dijeron al Señor: en tu nombre profetizábamos, en tu nombre echábamos fuera demonios, en tu nombre hacíamos milagros? ¿Cuál es la respuesta del Señor? No os conozco. Eran imitadores. Por eso necesitamos el espíritu de discernimiento. Eso fue lo que tuvo Pedro. Damos un amén. Cuando vino Ananías, hermanos, queriéndolo engañar, el espíritu de discernimiento le hizo ver, el espíritu a Pablo, a Pedro, que le estaba mintiendo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Necesitamos, hermanos, estar equiparados. Entonces, lo primero que necesitamos es saber si somos creyentes. ¿Sí? Porque acuérdense que allá en el capítulo 9, en el capítulo 8 de Hechos, había un hermanito que hasta se había bautizado. ¿Cómo se llamaba ese hermano? Simón el mago. Había vendido todos los libros, los había quemado, los había vendido, saber qué, pero se había ido en la colada. Lo habían llevado los hermanos a meter allí al bautismo en Apulo, y se había bautizado. Y le cuento que andaba, hermanos, cerca de Pedro, como que Pedro, o sea, como buscando la amistad de Pedro. Andaba cerca de Felipe, andaba cerca de los apóstoles. Pero usted ve que cuando llegan los apóstoles y de Jerusalén a Samaria, y empieza, hermanos, a poner manos y recibían el poder del Espíritu Santo, dice que Simón el mago le dijo a Pedro le dijo: qué bueno eso, qué bueno eso, qué bueno eso. Ahí no lo sabían, ahí no estaban, ahí no habían lenguas de fuego, como, hermanos, para aclarar esto, ni en la casa de Cornelio hubieron lenguas de fuego. Lo que hubieron fueron lenguas, hermanos, lenguas estáticas espirituales. Damos un gloria a Dios como señal.
Entonces dijo, bueno, en ese caso dijo Pedro, mira, le dijo, ahora entiendo que tu corazón está lleno de codicia y de amargura. Arrepiente. Entonces lo primero que tenía que hacer aquí hay que andar, hermanos, aquí hay que quitarse las estrellas. A veces, ¿verdad? Digo estrellas porque son como métodos militares que ahí andan con varias estrellitas y eso les indica que tienen tales rangos. Si usted y yo estamos conscientes que hemos tenido un encuentro con Cristo, que somos nuevas criaturas, eso es lo primero que necesitamos para luego accesar al bautismo del Espíritu Santo. Si no ha habido, y bueno, ¿cómo lo puedo corroborar? Uno sabe, dice la Biblia, Pablo habla de que el Espíritu da testimonio al Espíritu que somos ¿qué? Que somos de Él. O sea, mi espíritu me dice que yo soy de Él. Yo me asombraría que mi espíritu me diga, vos no sos cristiano. El espíritu puede decirlo. Me imagino que se lo dijo a Simón el mago, vos no sos convertido. Pero hay personas que lo mismo les da, pero eso es engañarnos. Y eso es lo que necesitamos. Primero, saber que, hermanos, somos nacidos de nuevo. Bueno, el Espíritu Santo cayó sobre los nacidos de nuevo. Eran nacidos de nuevo los apóstoles en el Pentecostés. Pregunto, ¿eran nacidos de nuevo? Sí, eran nacidos de nuevo. ¿Era nacido de nuevo Pablo en 9 de Hechos 17? Sí, era nacido de nuevo. Eran simultáneamente los que estaban en la casa de Cornelio, 10:44 al 46, cayó sobre ellos. Estaban siendo, hermanos, en ese preciso momento, nacidos de nuevo. Y luego el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Eso es lo primero. Entonces, si somos nacidos de nuevo, ya tenemos vía libre, pero falta. 2, saber que necesitamos, que lo necesitamos. Eso es, saber que lo necesitamos, saber que necesitamos el ser bautizado del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser un mejor testigo, o decir, un mejor creyente para exponer la palabra de Dios. Saber que lo necesitamos. Cuando uno dice, no, yo no necesito eso, entonces no hay nada que hablar. Necesitamos estar conscientes que lo necesitamos. Y debería de ser así, hermanos, porque a cada creyente, oiga esto, cada creyente no puede pasar desapercibido de sus deberes o responsabilidades que Dios les ha otorgado. No crea que Dios nos salvó. El ejemplo mismo es Israel. Yo se los he dicho, Israel, deja Faraón salir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que se engorde. ¿Para qué le dijo? Para que me sirva, para que me adoren en el desierto, para que me celebren fiesta. O sea que todo creyente no es, hermanos, una cosa de engorde. Cada creyente tiene responsabilidades. Usted y yo nos van a contar las costillas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Nos pedirán cuenta de nuestro talento. Usted no piense que solo es de sentarse en la iglesia, que solo es pasar las temporadas y a veces nos desanimamos. No, esto es serio. Aquí estamos, hermanos, aquí estamos montados ya en el avión. Y en el avión no hay forma de que nos podamos salir. Y si nos salimos, nos estrellamos. Saber que lo necesitamos. ¿Por qué? Porque hay necesidad. Porque si no, no voy a poder sobrevivir. Voy a ser un cristiano golpeado. Cuarto,
o tercero, creer por la fe que lo recibiré. Gálatas, váyase, aquí vamos a usar la fe. En Gálatas 3 dice, se lo voy a leer, el versículo número 5, está diciendo, aquel pues, Gálatas 3:6, aquel pues que os suministra el que dice, el Espíritu, y hace maravilla entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír de la palabra de la fe. Es decir, necesitamos fe. ¿En qué sentido necesitamos fe? Necesitamos fe, hermanos, sabiendo que yo voy a ponerle el ejemplo de los 120, porque fueron 120, sí, 120 los que fueron bautizados. Lo dice el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, que eran promedio de 120 personas. Ahora, ellos, cuando les dijo el Señor, no se vayan a ir, no se vayan a ir, no se muevan de Jerusalén. Hermanos, esa acción que ellos primeramente obedecieron, esa acción de obediencia es un hecho que llevaba implícito la fe. Ellos sabían que si el Señor les había dicho, ellos por fe, ellos lo recibirían. Ellos no dudaron. Y ahí están ellos echando a andar precisamente la fe, hermanos. Amén. Entonces, en este caso, ellos tenían que tener fe que la voluntad del Señor era que ellos lo recibieran. Entonces nosotros tenemos que tener fe, aquellos que no han sido bautizados con el Espíritu Santo, usted y yo, bueno, ustedes, los que no lo han obtenido, tenga fe, tenga fe, tenga fe, yo lo voy a recibir. ¿Por qué? ¿Por qué hay que tener fe? Porque, hermanos, el problema de muchos por lo cual no lo recibe es como dice Santiago. Santiago dice, hermanos, léalo, Santiago capítulo número 1 de Santiago, donde nos dice con respecto a la duda. En este caso, el versículo número 6, fíjese lo que dice, es interesante, está diciendo, pero pida, ¿con qué dice? Con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a una onda del mar que es arrastrada por el viento y echada en una parte o a otra parte. No piense, dice el 7, que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Viene, ¿por qué no lo recibo? No tengo fe. ¿Y por qué no me apropio de la fe? Tengo dudas. Entonces hay muchas personas que cuando el Espíritu los va a bautizar, hermanos, entran en duda y no pueden. No puede darse lo que sería, diríamos, el proceso del bautismo del Espíritu Santo. Entran en duda. Y dicen, ¿será y qué va a decir la gente? Y empieza, hermanos, hasta con pena. O sea, mire, es que cuando el Espíritu Santo, por ejemplo, hay de casos a casos. Yo conozco, o más bien he leído de un hombre bautista que iba en el avión. Y es una realidad. Como, bueno, ellos dicen que el bautismo del Espíritu Santo lo reciben justamente cuando ellos aceptan al Señor. La cosa es que Dios, bueno, como Dios da como pruebas para que eso se publique y los demás puedan reaccionar. Lo que quiero contarles es que esta persona en el avión iba leyendo la Biblia y fue investido por el Espíritu Santo. Ahí empezó a hablar sus lenguas. No estaba, ay, ¿qué me van a decir aquí en el avión? Qué pena me. Entonces hay un montón
de asuntos que lo impiden a uno para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Entonces lo que tenemos que hacer es tener fe y no dudar. Lo voy a recibir, yo voy a hablar mi lengua, damos un amén. Yo voy a recibirlo, el deseo de mi Dios, dirían los apóstoles, es que lo recibamos. Es que lo recibamos. Ellos tienen fe y por eso, por esa fe es que se quedaron allí en el aposento alto. Por esa fe y más de eso, oiga, está conmigo. Oiga, la Biblia dice que pasó el primer día y eso lo que significa es perseverancia, perseverancia, perseverancia. Pasó el primer día. Muchas veces el Espíritu Santo, yo le he dicho, cae sobre los que están siendo bautizados en agua. Luego tienen esa bendición y Él tiene diferentes maneras. Pero en este caso hay ocasiones que se requiere la perseverancia, la perseverancia, la perseverancia. Tú lo has prometido, eso es mío, yo lo necesito. Yo tengo responsabilidades, damos un amén. Yo tengo compromiso contigo. Tú no me trajiste a la iglesia para que yo me engorde, y tú me trajiste a la iglesia para que yo sea sal, para que yo sea luz, para que yo predique tu palabra, para que yo sea un instrumento en tu obra. Para eso me trajiste. Yo tengo fe que lo voy a recibir. Se necesita perseverancia hasta recibirlo. Lea y pedírselo al Señor. Lea Lucas 11. En Lucas 11, verso 13. Mire lo que dice, interesante. Qué bueno, hermanos, cuánto damos un gloria a Dios. Pues si vosotros siendo malos, ¿ya lo tiene? Pedís buenas dádivas o das buenas dádivas a vuestros hijos. Además, léalo todo conmigo, vamos a ver cuánto más vuestro Padre Celestial, ¿qué dice? Dará el Espíritu Santo a lo que se lo pidan. Si nosotros sabemos dar lo que nos piden nuestros hijos, dice, cuánto más nuestro Padre nos dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Entonces hay tanto en esto que hablar, hermanos, pero como el tema es cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, una manera de recibirlo, lo vamos a recapitular. Uno es que estemos conscientes que somos cristianos. Tal vez no perfectos, y claro que no, pero que somos cristianos. Segundo, que estemos conscientes que necesitamos el Espíritu Santo. Lo necesitamos porque tenemos compromiso. ¿Cuántos tenemos compromisos en la obra? ¿Cuántos tenemos compromisos en la obra? Oiga, hermano, usted cree, póngale atención a esto. Usted cree que nosotros, así como cristianos, es que nos ha dado la vida el Señor, pero también nos ha dado las responsabilidades, los deberes. ¿Usted cree que el Señor va a pasar de largo? Como a veces nosotros pensamos, porque yo veo un comportamiento de la iglesia actual, de la iglesia en lo general. Nadie se interesa por invitar a nadie. Apenas hasta empujoncitos nos traen a nosotros. Y los que decimos somos cristianos, pero no hay un trabajo para la obra, no hay. Todo eso es falta del haber sido bautizado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿usted cree? Solo le pongo el ejemplo a quien se le dio un talento, porque equitativamente el Señor le dio al que podía, como decir, bueno, a vos te voy a poner como cabeza en esta iglesia, a vos te voy a poner como anciano en esta iglesia, a vos te voy a poner como obrero en esta iglesia, que sería el que recibió
el talento de uno. Así que bueno, él dijo, bueno, de todos modos ya yo soy salvo, de todos modos ya él me ama, yo le pertenezco a él. Y esa es la idea de muchos cristianos. Y por eso es que muchos nos estamos envejeciendo y no hacemos nada en la idea del talento uno. El problema es que vino el Señor y lo llamó. Y usted sabe la historia. El de 5 le dijo, aquí están estos 5. Ese es el creyente que está consciente que Dios no lo trajo para adorno, ni para maceta de iglesia. Está consciente que el Señor lo trajo para que produzca. Porque nadie va a sembrar un árbol para que no dé nada. Es más, aquella higuera, dijo el Señor, córtala, no sirve. Ya tiene mucho tiempo, ya tiene 3 años. Damos un amén. Pero le dijo el dueño, el que cuidaba la higuera, la higuera, sí, higuera, le dijo, déjala, Señor, otro año. Déjala. Ese es el Señor suyo. Ese es el Señor mío. Déjala, Señor, otro año. Déjala. La voy a podar, la voy a cuidar para que dé fruto. Pero ya iba el corvo sobre la tal higuera. Ese es el Dios que usted tiene y que yo tengo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Ese es. Y viene el otro y le dice, aquí están los 2 que me diste, están otros 2. Imagínese que viniera el Señor hoy y nos saca el cuadernito de sus cuentas que él tiene, cuadernito. Dice, se pasó 2 años desde la cuarentena, ni a la iglesia ha podido ir Y que diga, no evangelizaba a nadie. Y le dice, sí, Señor, yo conozco que tú siembras y recoges donde no sembraste. Sabía que eso es un duro. Nosotros sabemos que Dios es fuego. Yo no estoy hablando de condenación para los cristianos, claro que no. Pero que Él no tendrá por inocente al culpable. Él va a disciplinar a los suyos. Él los va a poner en su lugar. Y en ese sentido es que le digo, sabiendo vos que yo sembraba y que recogía donde no había sembrado, ¿por qué mejor no fuiste con mi talento y lo metiste al banco para que por lo menos yo ganara mis intereses de mi dinero? Es decir, el Señor quiere ganancia. Así de sencillo, Señor. Esas escrituras no están ahí como para adornar la Biblia. como para llevar, ¿cómo le llaman a la escritura? No, eso no está para adorno, ese es un mensaje tremendo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos, hermanos, capacitarnos. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Damos un gloria a Dios. Necesitamos condiciones espirituales. Usted necesita, todos necesitamos condiciones espirituales. Por lo menos, yo le conté a parte de mi testimonio. Yo tuve que irme a retirarme porque yo estaba pero necio, como la viuda aquella que le decía al juez, haceme justicia. Así me agarró a mí. Y o sea que perseverar. Y en este caso, el ambiente espiritual. Uno no puede, por lo menos yo le daría algunas recomendaciones, si es que usted está interesado a que no lo pasen a consulta el día que le llamen a cuenta. Pero si es que está interesado, prepárese. Ya no sigamos los que no son bautizados ya no sigamos así, hermano. No renuncie a eso, a esa vida cómoda. Esa vida no es la que Dios quiere. Entonces yo le recomendaría que se prepare, por lo menos, si el Señor, porque el Señor es soberano, lo puede bautizar. Así a ese hermano bautista lo bautizó en el avión. Claro, es un hermano. Era un hermano, lo bauticé, Él es soberano. Él bautizó a los de Cornelio simultáneamente. A mí me bautizó luego de 2 días que estábamos en
en una búsqueda espiritual. Y ya casi para retirarnos de ese lugar, hermanos, vino ese poder sobrenatural sobre mi vida. Y fue precioso. Fue algo que yo lo experimenté. Y yo se lo pedía. Yo era un necio pidiéndose. Otros se les lleva tiempo, pero es decir, ¿por qué a veces a alguien se le tarda? ¿Tiene dudas? ¿No tiene el interés? Yo les he dicho, por lo menos acá, si usted se viene a yo hubiese tenido en aquel tiempo un lugar como estos, como esto. Sí, hermanos, yo andaba buscando ahí en los potreros a donde cuesta, porque cuesta hallar lugares a donde retirarse uno. Aquí usted se viniera un par de días, una semana, hasta que el Señor lo bautice, lo va a bautizar. No dude. Prepárese en el Señor, póngase en ayuno si fuera el caso, o pida en oración, lea la Biblia, agárrese de las promesas del Señor. Y yo le voy, oiga esto, y yo le aseguro que luego de esa experiencia usted va a ser otro cristiano, hermano. Usted va a pasar a una escala diferente. Así de sencillo. Damos un amén. Trate la manera de buscarlo. No voy a decir, no espere morirse sin antes recibirlo, porque va a tener problemas. No en el juicio del gran trono blanco, sino en el tribunal de Cristo. Propónganse, hermano, ¿verdad? Propóngase. Véngase aquí en la noche, aquí. Mire, aquí en la noche usted se viene, se tira la noche. Aquí usted no está esperando que ya no hacen vigilia, no. Usted está esperando vigilia. Venga a vigilar usted. Damos un amén. Véngase. Nos estamos muriendo enfermos si no buscamos al Señor. Y entonces, ¿qué queremos, hermano? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Felices están ahora muchos hermanos, porque ahora las vigilias son tardadas. Mientras son tardadas, más está desperdiciando sus días. Porque este asunto soy yo. ¿Por qué tengo que esperar yo una vigilia para estar en vigilia yo con el Señor? No necesariamente. Hay que romper los costumbrismos, hermanos, los patrones. A veces uno de pastor empatrona a la iglesia. Pero este es un asunto que debemos de un hambre, una locura espiritual. Y va a ver lo que va a suceder. Espero esta semana ver a varios, hayan que me asusten, pero espero esta semana en la noche ver a varios ahí, buscando el poder del Espíritu Santo. Regálele ofrenda de palmas al Señor. Póngase de pie. Gloria a Dios. Y va a